Muchas gracias, Pastor Ventura. Es nuevamente un placer estar con ustedes en esta noche. La experiencia del hermano Peralta es la experiencia de todos aquellos que queremos alabar y glorificar a Dios de distintas maneras, y el enemigo se ocupa de que haya problemas. Pero el Señor también está ahí, y los problemas nos ayudan a crecer espiritualmente. A través de los problemas aprendemos a confiar en Dios más profundamente. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Amado Padre Celestial, nos has mostrado que estas predicaciones a lo largo de la semana inquietan al enemigo. Por eso rogamos que tú estés presente en este lugar, que tu espíritu nos colme y que también estés presente en la vida y en la familia de cada uno de tus hijos que participan de esta reunión. Y Señor, que puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para ponernos a tu servicio hasta el día final. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que nos das cada día. Muchas de ellas ni siquiera nos damos cuenta, pero sabemos que si estamos vivos hoy es porque tú así lo quieres y tus brazos de amor están rodeándonos. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Jesús rogamos que nos unjas con tu Espíritu en esta reunión. Amén. Bueno, el tema de hoy habla de la hora undécima y tengo un versículo, una lectura bíblica para comenzar. Se encuentra en Mateo, capítulo 20, versículo 16. Y es el final de una parábola que Jesús le dijo a sus discípulos. Y dice, así los primeros serán últimos, postreros. Y los últimos, los postreros, serán primeros. Porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y esta parábola, cuyo final son estas palabras, nos habla de el dueño de una viña que sale a buscar obreros para hacer la tarea. Y ese señor de la viña está personificando de una manera humana y más comprensible a nuestro Dios, buscando obreros para terminar la tarea. Voy a dejar el resto de esta historia para más adelante. Volemos hacia atrás, algunos miles de años, y nos encontraremos en el tiempo de Noé. La sierva del Señor, Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, nos dejó plasmado de una manera muy clara cómo era la sociedad en los tiempos de Noé. Se parece mucho a nuestra sociedad. Ella también dice que se parecía mucho a la sociedad de su propio tiempo. Y han pasado 100 años desde que ella falleció y más de 100 años desde que escribió este libro, Patriarcas y Profetas. Así que imaginen ustedes cómo han evolucionado para mal la sociedad. Pero hay algunas características que tenían los antediluvianos
y que no tenía la sociedad del tiempo de Elena de White. Voy a leer algo de lo que ella dice que compartimos nosotros ahora y que ocurría en su tiempo. Dice en la página 83 del libro Patriarcas y Profetas: a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave. Y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Muchos cristianos piensan exactamente lo mismo. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo, Noé. Pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de verdad que el mensaje de Noé era un engaño. Cuando uno niega las evidencias de lo que Dios dice que va a ocurrir y voluntariamente cierra sus ojos, queda totalmente ciego. Y no hay peor ciego que el que no quiere oír, que el que no quiere ver, perdón. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y esa es la característica de todo aquel que en este tiempo no quiere ver lo que está pasando en la sociedad. Hay cosas que son demasiado evidentes, pero sin embargo los cristianos, aún muchos adventistas, están esperando que esto va a pasar y volveremos a una normalidad, y volveremos a las fiestas, y volveremos a las reuniones, y volveremos a la vida exactamente igual como estaba antes, o mejor, sin entender de que eso no va a ocurrir. Leo otra cita de Elena de White, dice así: grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros, nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. Las mismas palabras que hoy muchas personas dicen de aquellos que están tratando de mostrarles que el tiempo se termina rápidamente. Por eso la predicación de hoy tiene por título La hora undécima se está terminando. Porque el tiempo se está terminando aceleradamente. Los hombres y mujeres que se burlaron de Noé se arrepintieron tremendamente cuando empezó a llover, pero era tarde. Elena de White dice que las condiciones de aquel tiempo prevalecen hoy en día, y está hablando de su época. Lo que es lícito en sí mismo es llevado al exceso. Dice, se complace al apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos, mientras que sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Página número 90. Estoy leyendo este libro.
patriarcas y profetas, de Elena de White. Continúo porque es fabuloso. Dice, el despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres, y todavía se compran y venden siervos y las almas de los hombres. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa, dice Elena de White, abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa que parecería que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o apenas causan sorpresa. Igual que hoy. Pero ella está hablando desde hace 120 años, por lo menos. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, en el presente siglo, y en países que se llaman cristianos, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales los pecados del antiguo mundo fueron destruidos. Bien, esa es la similitud que había entre el mundo antediluviano y los tiempos de Elena de White. Pero hay otra similitud que en los tiempos de Elena de White no se podía ver. Es más, las citas que ella escribió en primeros escritos se consideraron incomprensibles en su tiempo, porque no se podía ver de qué manera eso se podría haber llevado a cabo en la antigüedad. Pero hoy en día nosotros entendemos cómo. Elena de White dice que las confusas especies animales que Dios no había creado no entraron en el arca porque eran creaciones humanas y causaban confusión con respecto a lo que Dios había hecho. Confusas especies de animales que Dios no había creado. Y entonces, ¿quién las creó? Las habían creado los científicos de la época de Noé, que tenían capacidades muchísimo mayores que los científicos actuales. Apenas estamos llegando a ese tiempo, junto con la técnica y los avances científicos, metiéndose en la genética de los animales para hacer amalgamas entre las distintas especies. Y la otra cita de Elena de White dice que si había un pecado sobre cualquier otro que ameritaba la destrucción de la raza humana de aquel tiempo, de los días de Noé, era que habían llevado la amalgamación, la creación de especies, un paso más allá. Y habían hecho amalgama entre hombres y bestias. Y dice, eso destruía la imagen de Dios en la humanidad, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero esa amalgama de hombre y bestia no era algo que representara la imagen de Dios, era una creación humana. Y voy a hablar de esto más adelante en un tema que se titula transhumanismo. Esto simplemente estoy pasándolo a vuelo de pájaro. Y mis hermanos, la humanidad actual está entrando en esa etapa. Y Dios dijo, eso es el acabose, ya
más que esto no los puedo soportar. Amalgama de hombres y bestias. Y es lo que está haciendo la ciencia en este tiempo. Está buscando la manera de hacer una amalgama entre humanos y animales. Entre seres humanos y monos. Entre seres humanos y cerdos. Entre seres humanos y alguna otra especie. Para lograr crear en esa otra especie órganos humanos para poder hacer trasplantes. Sin necesidad de donantes, los animales serían una especie de donantes forzados, con la misma carga genética que el que necesita recibirlo. Borrando la imagen de Dios en el ser humano. Dios dijo, ese es el punto límite. No los voy a dejar pasar de aquí. Y destruyó aquella humanidad. Después de 120 años de predicación, sin haberse arrepentido, sin haber escuchado al siervo de Dios que les decía lo que iba a ocurrir, finalmente vino la destrucción. Cuando Noé, después de haber entrado y acomodado adentro del arca a todos los animales que llegaron desde las colinas distantes, se metió con su familia en el arca, hizo el último llamado. Entren, por favor. Entren, por favor. Muchos de los que estaban escuchando ese llamado habían pertenecido al grupo que colaboró en la construcción del arca. Algunos de los que habían colaborado ya habían fallecido después de 120 años, algunos, como por ejemplo el mismo abuelo de Noé y su propio padre, Matusalén, el abuelo, Lamec, el padre, habían fallecido. Matusalén ese mismo año, Lamec había fallecido 5 años antes aproximadamente. Su bisabuelo, Enoc, había sido trasladado al cielo, pero él tenía otra parte de familia. Él no era hijo único, tenía otros familiares, tenía tíos, probablemente tenía hermanos, no sé, tenía otros familiares que ayudaron probablemente la construcción. Algunos estaban allí afuera, tenía amigos y les hacía el llamado y nadie reaccionó. Y me imagino la angustia de Noé. Entren, se está acabando el tiempo, ya mi familia está dentro, la puerta se va a cerrar. Y la puerta se cerró. Elena de Juárez lo relata muy bien en el capítulo 7 de Patriarcas y Profetas. La puerta se cerró y ellos, todos los demás, quedaron afuera. Habían sentido la última impresión cuando vieron venir a todos los animales. Y cuando vieron a todos esos animales que nadie los conducía, solamente venían ellos solos y se metieron adentro del arca, sintieron que algo estaba pasando. Algunos quisieron entrar, pero su familia, sus amigos se burlaban y perdieron la oportunidad. Cuando la puerta del arca se cerró por un ángel, le puso una traba y esa puerta no se volvió a abrir hasta un año después. Muchos de los que estaban afuera sintieron miedo. Pero ya era tarde. La puerta no se iba a abrir otra vez. Esa noche se acostaron a dormir con temor. Y sí era verdad lo que dijo Noé, pero a la mañana siguiente no llovió. Entonces su temor empezó a desvanecerse. Y al día siguiente el arca estaba ahí y no había llovido.
Y 3 días después tampoco había llovido. Y 5 días después tampoco había llovido. Así que organizaron una fiesta. Vamos a burlarlos de Noé, porque se equivocó. Hace 5 días que está metido ahí adentro y no llovió. Así que en verdad no va a haber un diluvio. Y se burlaron y danzaron alrededor del arca cientos de personas, probablemente miles de personas, para reírse de aquel impostor, de aquel mentiroso, que desperdició 120 años de su vida y un montón de dinero construyendo un arca que no le servía de nada. Cuando salga, imagínense ustedes cuando salga, qué vergüenza que va a pasar, cómo nos vamos a reír, durante siglos nos vamos a reír de Noé, nos vamos a reír en su cara. 2 días después, las cosas cambiaron. Habían pasado 7 días desde que Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Y comenzaron los nubarrones, y comenzaron los truenos, y relámpagos, y la lluvia. La alegría les duró poco. Ahora querían haber entrado en el arca, pero ya era tarde. Y esta es una amonestación para nuestro mundo hoy en día. Que no cerremos los ojos porque un día la puerta se va a cerrar. Y cuando la puerta se cierre, no se va a volver a abrir. Por eso este es un llamado también a las personas que creen que lo que está ocurriendo es solamente un paréntesis de una gripe, un resfrío, una enfermedad, un virus, una pandemia, y va a pasar como pasaron otras, como pasó la gripe aviar, como pasó la gripe H1N1, como pasó la gripe española hace 100 años, va a pasar y vamos a seguir viviendo la vida displicentemente, haciendo planes para el futuro, pero no es así. Esto es distinto. Esto está diseñado para que sea así. La gente no aprende. Todos queremos un futuro mejor. El error está cuando queremos que ese futuro mejor sea aquí. El Señor dice, el futuro mejor es allá, en la nueva. No esperes un futuro mejor acá, porque las cosas van a empeorar. Porque el amo de este mundo, el que tiene atrapada a la mayoría de la gente, no las va a soltar. Y él no las tiene atrapadas para darles felicidad. Él las tiene atrapadas para destruirlas. Y cuanto mayor sea la destrucción, mejor para él. Porque este planeta es la obra de Dios. Y él quiere destruir la obra de Dios. Años más tarde, unos 250 años más tarde después del diluvio, la gente volvió a aprovecharse de la paciencia de Dios. Estas son enseñanzas que nosotros tenemos que entender bien para no hacer lo mismo. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela porque vives en un lugar peligroso. Te estás olvidando de la verdad. La parentela de Abraham se está olvidando del Dios verdadero. Tenían ídolos. Se estaban volviendo idólatras. Y Dios le dijo a Abraham, si te dejo ahí en Ur de los Caldeos,
te vas a transformar en un idólatra, igual que el resto de tu familia, igual que tu padre, igual que tus hermanos. Tengo que sacarte de aquí. Ur de los Caldeos era una ciudad muy moderna, se encontraban los restos de esa ciudad. Se encontraron edificaciones y artilugios, tenían agua corriente, tenían un sistema que diríamos hoy moderno para una ciudad. Esa ciudad tiene más de 4.000 años. Abraham vivía bien en una ciudad moderna. Tenían una buena empresa, eran comerciantes. Entre las tablillas que se encontraron allí, en un almacén, se encontraron recibos escritos en escritura cuneiforme que detallaban las compras y las ventas de productos, y allí está el nombre de Taré, de Nacor y de Abraham. ¿Y qué probabilidades hay de que en Ur de los Caldeos el Taré, el Nacor y el Abraham que aparecen escritos en las tablillas esas no sean los de la Biblia? Si Abraham vivía ahí, ¿qué probabilidades hay de que no sea ellos? Eran comerciantes y vivían bien y tenían un buen pasar. Y de repente Dios le dice, Abraham, vente a una tierra de la cual no sabes nada y que yo te voy a mostrar. Y Abraham sale sin saber a dónde iba. Pero junto con él viene un sobrino, Lot, hijo de un hermano que había fallecido, Harán. Y Lot amaba a Abraham y Abraham amaba a Lot. El tema es que deciden separarse y allí es cuando se ve el espíritu que movía a Lot. Lot quería progreso material y Abraham quería progreso espiritual, y la experiencia de estos dos hombres es importante para nosotros, porque Lot buscó la mejor tierra y Abraham buscó la herencia celestial, no tanto las cosas materiales. Ustedes conocen cuál fue el resultado. Lot fue acercándose hacia las ciudades, de las cuales Dios lo había sacado. Dios lo sacó de una ciudad, Ur, y él se acercó a otras ciudades, Sodoma y Gomorra. Tal vez presionado por su familia, por sus hijas, por su esposa, que querían vivir, no querían vivir en tiendas. Recuerden que ellos venían de vivir en casas, no en tiendas, y estaban viviendo en tiendas. Es bastante incómodo vivir en una tienda. Probablemente le dijeron, bueno, compremos una casa, construyamos una casa en Sodoma y en Gomorra, y vamos al campo de vez en cuando, cuidamos los animales, pero vivimos un poco mejor. Y además en Sodoma y en Gomorra debe haber buenas escuelas para nuestros hijos y una mejor vida, que es algo lógico, que cualquiera quiere, que todos quieren. Pero ellos no sopesaron, no pusieron en la balanza lo que iban a perder. Solo pensaron en lo que podían ganar, y lo único que podían ganar eran bienes materiales. Y los bienes espirituales los dejaron de lado. Abraham también sopesó. Y él dijo, prefiero los bienes espirituales. Y Abraham aparece en Hebreos capítulo 11 como el padre de la fe, el amigo de Dios. Y Lot no aparece. Entre los héroes de la fe no está Lot.
Dios lo salvó por el pedido de Abraham, porque ni siquiera merecía ser salvado. Su mente también estaba corrompida. No tanto como la de su esposa y sus hijas, que no quisieron salir. Y las hijas que salieron cometieron incesto con su padre. Y dieron origen a 2 naciones que vivieron peleando contra Israel. ¿Queremos lo mismo para nuestras familias? ¿Qué ejemplo es el que vamos a seguir? ¿El de Noé? ¿El de Lot? ¿El de Abraham? Vamos ahora a Mateo capítulo 20. Vamos al tiempo de Jesús a escuchar lo que Él nos dijo acerca de el reino de los cielos. Versículo 20, capítulo 20 de Mateo, versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Era el salario normal. No les estaba pagando más, no les estaba pagando menos. Era lo justo. Los jornaleros ganaban un denario por día. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. 3 horas después de haber iniciado las tareas. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Uno consideraría que al denario le restarían una partecita. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena. O sea, cada 3 horas iba a la plaza a buscar más trabajadores. Y les dijo, hizo lo mismo, encontró a trabajadores, les dijo, les voy a pagar lo que sea justo, y fueron a trabajar. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Entonces él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Vamos a dejar aquí un momento. Les voy a explicar algo que a veces se nos pasa cuando leemos esta parábola. Nosotros pensamos, qué bien, todos los trabajadores tuvieron una parte en la viña, ¿no? Pero es injusto que los de la hora 11 reciban el mismo pago. Eso es lo que ocurre, ya lo saben. Todos los trabajadores reciben un denario, incluso los de la hora 11, que deberían haber recibido una 12ª parte de un denario, o sea, unas monedas al final del día, porque trabajaron una sola hora. Mirándolo desde este punto de vista, tenemos razón. Fue injusto que todos recibieran lo mismo. Pero poniéndonos del lado de los trabajadores, mírenlo de la siguiente manera. Ellos no tenían el trabajo asegurado. No eran contratados para trabajar todos los días en la misma empresa, sino que iban todos los días a ver si alguien los contrataba. Si llovía, no había trabajo. Era la época de la vendimia.
había que recoger el fruto de la viña. Los que fueron contratados a la mañana estaban contentos. Hoy vamos a recibir un denario. Podemos llevar alimento a casa. Los que fueron contratados en la hora tercera pensaron más o menos lo mismo que los de la hora primera. Porque si bien iban a trabajar menos, recibirían un poco menos, pero iban a recibir algo para llevar a sus familias. Ahora vayamos a ver los de la hora undécima, que están esperando que alguien los contrate y nadie los contrata. Y a medida que van pasando las horas, la angustia los va carcomiendo por dentro. Ellos tienen familia. Ellos tienen que llevar un plato de comida a sus casas también. Pero ese día ya está perdido. ¿Qué comerán mis hijos? ¿Qué comerá mi esposa? ¿Qué les voy a decir? Nadie me contrató. Pasé todo el día sufriendo porque nadie me contrató. Eso es lo que entiende el dueño de la viña. Les paga por el sufrimiento que ellos tuvieron durante todo el tiempo al no haber sido contratados. Y por eso el Señor equipara a todos de la misma manera. Todos reciben lo mismo. Y por eso nosotros, que estamos en la hora undécima, vamos a recibir la misma paga que aquellos que nos precedieron. Y los que nos precedieron fueron mártires, murieron por el Evangelio, fueron perseguidos, pasaron privaciones, escribieron la Biblia con sus propias manos para poder compartirla. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes, los mártires cristianos de los primeros siglos, todos ellos son los trabajadores de la primera hora, de la tercera, de la sexta, de la novena, probablemente los pioneros adventistas, Lutero, los reformadores, todos forman parte de esos trabajadores. Y a nosotros nos tocó la última parte. ¿Estamos aceptando el llamado del Señor para ir? ¿O estamos pensando de que no vale la pena porque por lo que nos van a pagar, ¿para qué vamos a ir? Ya se perdió el día. Pero el Señor dice que los últimos serán los primeros. ¿Por qué? Porque tienen un privilegio especial. Eso es lo que dice, y es el versículo 16 con el cual comenzamos esta conferencia. Los primeros serán últimos y los últimos serán primeros, porque los últimos tienen el mayor privilegio de la historia de la humanidad. Los últimos, que somos nosotros, vamos a ver, sin pasar la muerte, a nuestro Señor venir en gloria y majestad. Pero a mí me parece que no estamos aceptando ese llamado, que no apreciamos que el Señor de la viña nos está llamando desesperadamente en este tiempo, que está utilizando todo lo que existe en el planeta Tierra para llamar a sus hijos a que vayan a terminar la obra. No lo estamos apreciando, no nos damos cuenta, no entendemos que los desastres naturales, que las inundaciones, que las pestes, que todo lo que está pasando, que las campañas a favor del aborto, que es el asesinato de niños, todo, los avances científicos, todo nos está diciendo que la última hora, la hora undécima, se está acabando. No estamos al principio de la hora undécima, somos los trabajadores de la hora undécima, pero no estamos ahora en el principio de esa hora undécima.
Estamos en los últimos minutos, tal vez en los últimos segundos. El tiempo final ya comenzó. No volverá nunca más la normalidad anterior. Esta será otra normalidad. Nos quitarán las libertades. Vamos a perder todo. Miremos solamente lo que pasó el año pasado y lo que está pasando este año también, en distintos lugares del planeta Tierra. Las iglesias cerradas. Y cuando las abrieron en muchos lugares de la Tierra, cuando las abrieron otra vez, porque la pandemia aflojó un poco, los feligreses no volvieron como antes. Muchos se habían acostumbrado a ver videos en sus casas. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Pongo YouTube, me veo una predicación y ya está, ya comí. Y la relación con los hermanos, nos quitaron la relación con los hermanos, nos quitaron los abrazos, nos quitaron los ósculos santos, los besos en las mejillas, nos quitaron ese acercamiento, vernos cara a cara. Ahora nos vemos con un barbijo, con un tapabocas, y pensamos que eso va a pasar. No va a pasar hasta que no nos tengan a todos censados y vacunados y nos introduzcan un biosensor que ya lo está inventando, que ya lo diseñó el Pentágono, y esta es información oficial. Esto no es una información de paranoicos, esta es información oficial que ha salido a la luz a través de los canales oficiales de noticias, no de los canales paranoicos. Que el Pentágono ya diseñó los biosensores que se introducirán con las futuras vacunas para detectar si la persona está enferma o no. Y que esos biosensores mandarán una señal al médico o al hospital para que sepan que esa persona está enferma. Y así como mandan una señal al médico o al hospital, mandan una señal a cualquier otro lado de la red, del mundo. Como un GPS, como van a saber dónde estamos en cada momento. Y así nos va a ir marcando Satanás para que cuando la ley ambiental, la que es una ley dominical encubierta, lean Laudato Si, léanlo y se van a dar cuenta, habla del sábado y habla del domingo, en reemplazo del sábado. Entonces esa ley ambiental que están por promulgar en cualquier momento, va a seleccionar a los que estén de un lado y los que estén del otro lado. Y todavía el pueblo de Dios está pensando que cuando venga la normalidad anterior, vamos a seguir la vida que teníamos antes. Y como eso no va a pasar, no estamos preparados para esto, no estábamos preparados para la pandemia. Cuando empezó la pandemia había muchas personas que estaban programando viajes y vacaciones y un montón de cosas, y aquí en Argentina de la noche a la mañana se cerró el país y se cerraron los aeropuertos y las terminales de ómnibus y de ferrocarril, y se cerró todo de la noche a la mañana. No con una semana de anticipación, no. Dijeron al mediodía, dijeron, esta noche, a la medianoche, se cierra el país. ¿Cuánto tiempo tuvieron para salir? ¿Cuánto tiempo tuvo la gente para vender sus casas e irse a vivir al campo? 0, 12 horas. 12 horas. Si no vemos esto como un anticipo de lo que va a venir realmente en poco tiempo, estamos ciegos, como dice Apocalipsis. Somos la iglesia de la Odisea recontraciegos que no pueden ver un elefante ni aunque se lo lleven por delante.
el pueblo de Dios del tiempo del fin. Eso somos. Pero no queremos serlo. Queremos que el Señor demore un poco más, porque tenemos objetivos en la vida, porque tenemos otros intereses, y le decimos al Señor, Señor, ¿no podrías arreglar todas estas cosas para que podamos seguir haciendo la vida que teníamos antes? Eso es lo que dicen los que vivían bien. Los que vivían mal dicen, gloria a Dios, Señor, ven pronto y que todo esto termine. ¿De qué grupo estás planeando formar parte? ¿Qué estás haciendo con tu vida ahora? ¿Cuánto crees que tardará el Señor en venir? ¿Cómo estás preparándote para tener una comunión más profunda con Dios? Porque todas estas pruebas, todo lo que está pasando, está permitido por Dios para que sus hijos, para que su pueblo lo conozca mejor, se ponga en sus manos y deje de creer en su propia suficiencia y aprenda a vivir como viendo al invisible. Si no aprendemos esto, si no cambiamos nuestro estilo de vida, si no aprendemos a confiar en Dios, tampoco nosotros formaremos parte de la lista de los héroes de la fe. Esa lista no está completa. En Hebreos capítulo 11, la lista continúa, porque la lista no terminó con los hombres de aquel tiempo, de hace 2000 años. Siguió con muchos más que dieron su vida por Jesús. Y continúa hasta el día del fin. Y yo quiero en esta noche invitarte a que te sumes a esa lista, que podamos ser muchos más, que vivamos por fe, porque solamente por fe es posible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que le creamos a Él cuando nos dice, hijo mío, estoy a las puertas, ábreme tu corazón, vengo pronto. Que Dios te bendiga. Que el Señor toque tu corazón, no solamente ahora, mañana a la mañana, cada día de ahora en adelante. Presta atención. Él está golpeando y te está diciendo, déjame entrar. Vengo pronto.